Bienvenidos mis hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de estudios El Evangelio de la Serpiente. Hoy vamos a hacer, digámoslo así, una continuación de nuestro estudio anterior, que fue en donde estuvimos hablando de Nimrod, este personaje que a través de la historia, a través del tiempo, sigue infiltrando en nosotros algunas costumbres y algunas tradiciones. Y hoy específicamente vamos a ver, eh, como decía al principio, es como una continuación del tema anterior o como una extensión, mejor dicho, del tema anterior. Y vamos a hablar específicamente de la adoración al sol. ¿Cómo es que el Señor está en contra de estas prácticas? Inconscientemente nosotros hoy en día queremos de buen corazón, de buena forma, servir a nuestro Creador, servir a Elohim, servir a Yahweh. Y muchos creyentes, muchas personas son sinceras en su deseo de servir, pero eso no quita el hecho de que muchas personas estén sinceramente equivocadas y estén cayendo en un error y que en vez de estar adorando al Dios verdadero, estén adorando a Baal, a los Baales, al Dios Sol. Es por eso que quisimos hacer esta extensión, por así decirlo, de nuestro tema anterior. Hoy vamos a ver la adoración al sol. Vamos a nuestra escritura en Deuteronomio capítulo 4, verso 19, que dice así: Además, cuando miren hacia los cielos y vean el sol, la luna y las estrellas, todas las fuerzas del cielo, no caigan en la tentación de rendirles culto. El Señor, su Elohim, se los dio a todos los pueblos de la tierra. Cuando el hombre observaba eclipses, cometas, meteoritos u otros fenómenos, a veces relacionaba estos elementos extraordinarios y poderosos con deidades sustitutas. Algunas personas, antes del tiempo de Abraham, habían comenzado a adorar al sol. Ya lo vimos en la clase anterior, cómo Nimrod estableció este sistema de creencias al dios Baal, que es el dios sol. Cuando Nimrod murió, también vimos que Semiramis, la esposa de Nimrod, continuó con este culto idolátrico, proponiendo ahora que Nimrod se había convertido en el mismísimo dios Baal, en el mismo dios Sol, y ella se encargó de diseminar esta creencia con toda la gente que los seguía. Cuando Yahweh baja a confundir las lenguas de la gente que estaba en la Torre de Babel y dice que las dispersó por todo el mundo, cuando vino esta dispersión, nosotros tenemos en la mente que todo esto pasó en cuestión de días, pero tenemos que entrar en la perspectiva, realmente entrar en el contexto histórico, y sabemos que la construcción de Babel, de la Torre de Babel, se llevó años. Durante muchos años, Nimrod estuvo metiendo en la mente de las personas esta adoración idolátrica. Y aun cuando él murió y Semiramis continuó con este legado idolátrico, pasó mucho tiempo. Cuando el Señor bajó, destruyó la torre
y mezcló sus lenguas, y esta gente se empezó a dispersar. El sistema idolátrico que había metido Satanás por medio de Nimrod y Semiramis hacia todos los pueblos que estaban en la tierra del Senar, cada una de estas personas que fueron dispersadas se llevaron este aprendizaje pagano e idolátrico y lo adaptaron a sus formas, a sus lenguas, a sus tradiciones y a sus usos y costumbres de cada uno de los pueblos que se fueron formando. Es por eso que vemos que la gente empezaba a adorar al sol, a la luna, a las estrellas, considerándolas con un gran poder. Incluso hoy en día podemos ver que mucha gente sigue celebrando los solsticios, tanto el solsticio de invierno como el solsticio de verano. Y todas estas festividades están marcadas por una cuestión en particular en todas partes del mundo. Todas tienen celebraciones paganas. Gracias a la arqueología y los descubrimientos que han hecho, se han desenterrado muchas estructuras antiguas que están alineadas con los cuerpos celestes, que sugieren firmemente la idea de que esas personas adoraban las estrellas, el sol, la luna. Algunos ejemplos de estas construcciones es Stonehenge en el Reino Unido. Muchos han visto fotografías, han visto videos, han visto documentales de este lugar, que es un antiguo círculo de piedras con una historia marcada por la religión celta. También podemos ver las pirámides de Egipto, las tres grandes pirámides que se mantienen todavía en pie en Egipto, vistas desde el espacio, por así decirlo, se alinean perfectamente con lo que se conoce como el cinturón de Orión. Tres estrellas que están perfectamente alineadas y cada una de estas estrellas está perfectamente alineada con la punta de cada una de las pirámides egipcias. Podemos encontrar en muchas partes de Sur y Centroamérica construcciones que se alineaban con los solsticios. En México existe la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, que estas pirámides se alineaban en ciertas temporadas, en ciertos días del año, se alinean perfectamente con la salida y la puesta de estos astros. Mencionábamos las piedras de Stonehenge. Estas piedras están alineadas con la aparición del sol en el horizonte en los solsticios de verano e invierno, cuando se mira desde el centro sobre la punta de la piedra en la parte superior, justo a la altura del horizonte, se puede ver perfectamente cómo el sol pasa por ahí. Uno de los puntos importantes por los cuales la gente observaba el movimiento de los astros, lo que era el sol, la luna y las estrellas, era por una situación prácticamente de poder y riqueza. Porque ellos particularmente podían dirigir a las masas sobre cuándo sembrar y cuándo cosechar. En el antiguo Egipto, aunque es probable que las dinastías tempranas de los gobernantes fueran monoteístas, con el paso del tiempo el sol adquirió una gran importancia en la religión de los egipcios y el rango del faraón. Recordemos que el padre de los egipcios era Misraim. Misraim era tío de Nimrod, según el relato bíblico. Para eso tenemos que estar o ser personas que estudiemos muy bien las genealogías. Si no estudiamos las genealogías, no vamos a entender de dónde salió gente importante, pueblos que en algún momento fueron importantes en el relato bíblico y que no vamos a entender de dónde salieron, ni quiénes son, ni por qué el Señor
tenía ciertos designios para estos pueblos. Bien, los egipcios que vienen de Mizraim, sabemos por las genealogías bíblicas, por el contexto histórico y por lo que vimos la clase anterior, que Mizraim, el padre del pueblo egipcio, también tenía y también traía el culto idolátrico que fundó su sobrino Nimrod. Porque sabemos que Mizraim era uno de sus generales, era uno de sus soldados. Y cuando viene la dispersión, Mizraim y toda su gente, en ese momento el pueblo que empezaba a fundarse como Egipto, se van a lo que es el norte del continente africano, se instalan en esta parte desértica al lado del río Nilo. Ellos se sentían sumamente poderosísimos porque estaban rodeados del gran desierto y ellos se sentían protegidos, ya que enfrente tenían el desierto y a espaldas tenían el mar. Por un lado tenían el río Nilo, que proveía de aguas bastante fértiles, para las que ellos aprovechaban para la siembra, y el único frente de ataque que podían ellos tener era a través del desierto. Por lo tanto, el desierto era era como un muro para los egipcios, y ellos por más de 21 siglos permanecieron incólumes en lo que fue el imperio egipcio. Pero bueno, sabemos que el origen de su culto de adoración, de su sistema de adoración, viene del mismo sistema que Nimrod impartió. Algunos de los jeroglíficos representan al faraón con un sol en la cabeza. Amón-Ra, o Amun, como también se le conoce, fue considerado como el creador supremo, mientras que Ra era el antiguo dios del sol. Pero que los dos se combinaron en algún momento de la historia como Amón-Ra. Vemos que el culto al dios sol ya venía desde antes, cuando menos en la cultura de los egipcios. El gran complejo del templo de Karnak en el Nilo parece estar orientado en dirección al solsticio de verano, a través de la sala hipóstila y la sala de festividades adyacentes. Gerard Hawkins afirmó con gran certeza en su trabajo que hay evidencia de que el templo se había alineado con el sol de verano y que el complejo del templo contenía himnos de alabanza a ese dios que aparece al amanecer. De hecho, uno de los templos en el sitio de Karnak, cerca de la ciudad moderna de Luxor, lleva el nombre de Ra-or-Hakim, en antiguo nombre egipcio que se puede traducir como sol brillante en el horizonte. En el culto egipcio, Horus es el sol naciente, Ra es el sol del mediodía, y luego está Osiris, que es considerado también como el dios de los muertos, es el sol moribundo o el sol poniente. Algunos comentaristas incluso vinculan a Horus, Ra y Osiris con el concepto de la Trinidad cristiana. Uno de los faraones egipcios más conocidos fue Amenhotep IV, que eliminó a los muchos dioses del reino y le dijo a sus compatriotas que adoraran a un solo dios, representado por el disco solar conocido como Aten, e incluso cambió su nombre por el de Akenatón. Después de su muerte, Tutankaten, quien se había casado con una de sus hijas, le sucedió y volvió a las antiguas tradiciones y cambió su nombre por el de Tutankamón. En América Central y en América del Sur, las culturas antiguas de los aztecas y los mayas también dependían en gran medida de la adoración de los cuerpos celestes y desarrollaron calendarios bastante complejos. Sus templos, como el famoso complejo de Machu Picchu en Perú, también se ha asociado con el culto religioso inca dedicado a la adoración del sol. Este sitio tiene varias piedras que se usan como postes
de guía conocidos como Intihuatana, que literalmente significa picota del sol, que fueron utilizados por los incas para marcar el solsticio de invierno, el festival inca de Inti Raymi. Algunos comentaristas describen este antiguo festival como un intento de atar el sol para evitar que se mueva hacia el norte y que los días fueran más cortos. En México, el antiguo sitio de Teotihuacán, perdón, parece estar alineado con el cúmulo de estrellas conocido como las Pléyades, que anunciaba el día de que el sol estaba a punto, eh, en su punto más alto en el cielo, lo que se le conocía como el cenit. De hecho, las dos grandes pirámides presentes llevan el nombre del sol y la luna, como ya lo habíamos comentado hace un momento, y los aztecas también se deleitaban con la adoración y el apaciguamiento del sol y realizaban felizmente sacrificios humanos para renovar las energías fallidas de su dios Sol Huitzilopochtli. En otras culturas, en Europa y en Asia, describieron a su creador como el sol que da a luz a las estrellas. Por ejemplo, los mitos asociados con el dios Apolo, el dios Baal, el dios Marduk, Ji y Phoebus. Cabe señalar que a Marduk también se le conoce como Nimrod. Como hemos visto, muchas culturas han estado sumergidas en la adoración al sol. Han estado sumergidas en esta falsa adoración a un astro creado y no directamente al creador. Pero hay algo que sorprende y sorprende demasiado, y es que el pueblo de Israel también cayó en este culto idolátrico rindiendo culto al sol. En Ezequiel, capítulo 8, versículo 16, dice así: Entonces me llevó al atrio interior del templo del Señor, en la entrada del santuario, entre la antesala y el altar de bronce, había unos 25 hombres de espaldas al santuario del Señor. Estaban inclinados hacia el oriente, rindiendo culto al sol. Ni siquiera el pueblo de Israel, que tenían al Eloje verdadero, que tenían a Yahweh, ni siquiera ellos se salvaron de esta práctica pagana e idolátrica. Sabemos perfectamente, por la historia bíblica, en qué desenlazó el pecado de Israel. Ambas casas, la casa del norte o la casa de Israel y la casa de Judá al sur, ambas fueron dispersadas. La casa del norte fue dispersada por Asiria y fue regada entre todas las naciones, mientras que la casa del sur, la casa de Judá, fue llevada cautiva a Babilonia por Nabucodonosor durante 70 años. Debido a este pecado que habían cometido de dejar de lado al Elohim verdadero y empezar a adorar a los Baales. Cada que en la escritura vemos que Israel adoró a Baal, a Astarte, a Astarot, se está refiriendo a Nimrod y a Semiramis. El culto pagano idolátrico que Nimrod fundó en la Torre de Babel alcanzó al pueblo de Israel, y también el pueblo de Israel adoró a este personaje, el cual pues, ya hemos estado hablando tanto en la clase anterior como en parte de esta clase. Pero tenemos algo importante que aprender de la adoración al sol, porque no simplemente es el culto idolátrico que está alrededor de este sistema que Nimrod creó en la Torre de Babel. Hay algo importante que debemos de saber.
porque esto va a desembocar en una adoración verdadera a Yahweh. Y es que el día del sol, el día que Nimrod, el día que todas las culturas paganas alrededor del mundo, el día que ellos utilizaban para hacer sus cultos de adoración al sol, era el primer día de la semana. Y actualmente nosotros conocemos el primer día de la semana como el domingo. El día domingo es el día universal en el que los pueblos paganos adoraban al Dios del sol. Cada uno en su contexto, cada uno en su forma, cada uno en su lengua, cada uno en sus tradiciones, con sus nombres y con sus sistemas de creencia, cada uno en particular, pero todos eran dirigidos a la adoración al mismo Dios Baal, al mismo Dios Sol, al mismo Nimrod, al cual Semiramis proclamó como el Dios Sol o el Dios Baal. Entonces, ¿por qué la iglesia cristiana o la iglesia que se dice ser creyente del Mesías guarda el día domingo como el día de adoración y eliminamos uno de los mandamientos más importantes que el Señor desde el Génesis estableció? Guardar el séptimo día, no el primer día de la semana, el séptimo día. El Señor es un Dios de orden. Elohim es un Elohim de orden. Todo lo ordenó en base a su voluntad. Y Él utilizó desde el primer día hasta el día sexto para hacer todo lo que nosotros conocemos el día de hoy. Toda la creación fue hecha desde el primero hasta el sexto día. Y la Escritura dice que el séptimo día Él reposó. No reposó el primer día de la semana, reposó el séptimo. Y gracias a esta adoración pagana al Dios Sol, hemos sustituido el día verdadero de adoración para Yahweh, que es el séptimo día, por el día primero, que es el domingo. Pero vamos a ver el por qué. ¿Por qué nosotros, o por qué el cristianismo, y al decir cristianismo me refiero a los católicos y me refiero a gran parte de las iglesias evangélicas, han cambiado el día de adoración del sábado, del séptimo día, que en realidad Shabbat no significa literalmente sábado, significa día de reposo, la palabra Shabbat, el término hebreo Shabbat significa día de reposo, no significa literalmente sábado. También hay una cuestión que tenemos que entender en cuanto a los calendarios. Pero en el calendario grecorromano, que es el calendario en el cual la gran parte del mundo vive, se tendría que adorar de la forma bíblica. Esto es, guardando el séptimo día, que en el calendario grecorromano vendría siendo el sábado. Y no el domingo, que es el primer día de la semana. Pero vamos a ver por qué se cambió esto y por qué ahora nosotros adoramos en el día del sol. De hecho, si nosotros podemos verlo así, domingo en inglés se dice Sunday, día del sol. Hasta en el mismo calendario en inglés nos están diciendo que ese día es el día dedicado al dios sol. Pero vamos a ver por qué se cambió. La comunidad creyente en el mundo, ya casi en común acuerdo, se mantienen pegados a la falsa creencia de la resurrección dominical
de nuestro Rey y Maestro Yahshua HaMashiach. Pero, ¿es acaso lo que enseña la Escritura? ¿Alguna vez se han tomado el tiempo para cavar la verdad por ustedes mismos? Ahora, al primer vistazo, esto parece algo pues no tan importante. Después de todo, Él resucitó de entre los muertos y porque Él vive, nosotros también vivimos. Y eso debería de ser lo importante, ¿o no? Pues bueno, vamos a decir que sí, pero al mismo tiempo, no. ¿Por qué? Si Él, Yahshua, no resucitó en el domingo por la mañana a la salida del sol, entonces ¿por qué se nos enseña y se nos dice que así fue? ¿No es acaso esto otro atentado por Satanás para engañar a los verdaderos seguidores de Yahshua y hacerlos que encajen en la adoración pagana de la deidad solar de Baal? ¿O el título que se le da comúnmente el dios del sol? ¿Acaso Hasatán ha engañado a las jerarquías religiosas a enseñarles esto a la gente del Mesías para esclavizar a los discípulos del Mashiach a la adoración de Baal, igual como lo hizo con sus ancestros? La palabra hebrea, eh, provecho, que podemos ver que Yahweh llama vanidad y vacío, en la cual no hay provecho a la adoración de los falsos dioses. La palabra provecho es la palabra olá, que literalmente significa ascensión. Así como un sacrificio a Yahweh le falta valor de ascensión o adoración ascendente, como dice Jeremías 16:19. Yahweh, nuestro Elohim, promete acabar con esta ceguera simultánea al tiempo cuando su gente, la casa del sur, la casa de Judá, y la casa del norte, la casa de Israel, descubran su verdadero nombre como Yahweh, como dice Jeremías 16:21. Y vamos viendo algunas referencias para ir entendiendo el por qué es importante los términos, como los hemos manejado aquí, que son los términos en raíces hebreas, para entender realmente lo que dicen las escrituras y ver si realmente Yahshua resucitó el primer día de la semana o resucitó en Shabbat, en el séptimo día de la semana. En Levítico 23 vemos el uso de la palabra Shabbatón, que es el Strong H7677, que como lo dijimos, Shabbatón se deriva de la palabra Shabbat, que significa día apartado o día de reposo. El Shabbatón es un Shabbat grande o un Shabbat especial, también conocido como un Shabbat anual. Este término es usado en referencia directa a las Muedim o a las fiestas apartadas, como lo es Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Esto lo vemos en Levítico 23:24, como a la fiesta de Yom Kippur, el día de la expiación, Levítico 23:32, y el primero y último día de las fiestas de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos, en Levítico 23:39. La palabra que se utiliza para el Shabbat semanal es el Strong H7676. Claramente vemos que Shabbatons son días especiales de renovación anual, junto con el día de reposo semanal conocido como Shabbat, pero entendiendo la diferencia en la terminología entre Shabbat y Shabbatón, debe de ser esencial para el entendimiento del tiempo preciso de la resurrección del Mashiach en el Evangelio.
como en el griego no hay palabra para Shabbat o Shabbatón, porque obviamente no, la cultura hebrea no compagina con la cultura griega, los griegos obviamente pues no celebraban ni honraban el Shabbat. Y pues obviamente las culturas o las religiones que están basadas en las traducciones griegas, pues obviamente tampoco. Así que los términos para Shabbat y Shabbatón tuvieron que ser preservados en el texto griego del Brit Hadasha. Es decir, cuando nosotros vemos en lo que es conocido como el Nuevo Testamento, en algunas versiones se ha traducido malamente, porque no significa eso, se ha traducido a sábado. El problema es de que sábado, para nosotros en nuestra cultura occidental, hace referencia a un día de la semana, que nosotros en el calendario gregoriano conocemos como el séptimo día de la semana. Pero en realidad Shabbat no significa sábado, sino simplemente día de reposo. Pero en algunas versiones bíblicas se ha respetado y se ha dejado el título Shabbat para hacernos referencia a estos días especiales, estos días de reposo, que la cultura hebrea pues sí guardaba. En el diccionario completo, lo que es el diccionario exhaustivo Strong, bajo lo que es el griego, en el G4521, Shabbatón se dice que es de origen griego y por extensión significado semana o semanas, ya que como dijimos no hay una palabra para traducir Shabbatón o Shabbat. Ellos simple y sencillamente la colocaron tal cual. Los traductores colocaron Shabbat o Shabbatón, pero en este caso Shabbatón no se hace referencia al Shabbat semanal, que es cada séptimo día, sino a la festividad anual. Por eso su significado es semana o semanas. Y esta es la llave para el entendimiento de la resurrección de Yahshua. En cada texto griego donde se refiere a la resurrección, la palabra usada es la palabra hebrea Shabbatón. Y encontramos el término Shabbatón en textos como Mateo 28:1, Marcos 16, versículo 2, versículo 9, Lucas o Silvano 24:1, en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versos 6 y 7, y en Primera de Corintios 16, verso 2. Ya que no hay palabras griegas para Shabbat o Shabbatón, ambas palabras hebreas se mantienen preservadas en el texto griego tal cual son en el texto hebreo. Vamos a ver Mateo 28:1, que dice, tarde en Shabbatón, mientras oscurecía, ahí la traducción hebrea sería Hazdalá Motzei Shabbat, y en lo que es el griego sería Ton Mia Shabbatón, vino Miriam. Ahora vemos el uso de la palabra Shabbatón dos veces, ya que Shabbatón es un término hebreo prestado para identificar días especiales de las festividades. Sabemos que esto se refiere a uno de los 7 Shabbats semanales entre la festividad de panes sin levadura y la festividad de Pentecostés o Sukkot, Shavuot, perdón, durante lo que es la cuenta del Homer. Aunque la palabra griega mía no significa primero, así como está impropiamente traducida, sino que significa uno. Mía es la palabra griega equivalente a la palabra hebrea echad en el Strong H3391. Puede significar primero en alguna sintaxis, pero no en la forma que es usada en el Nuevo Testamento para comprobar una resurrección dominical. Para que la palabra mía, que es griego, signifique domingo, la palabra griega mía tendría que ser usada en conjunto con la palabra griega emera, que la palabra griega emera
su significado es día. En otras palabras, el griego tendría que decir mía emera para que pueda significar primer día, así como en el primer día en secuencia numérica de días. Pero aquí está el problema con aquellos que enseñan una resurrección el primer día o la resurrección dominical. La palabra día ha sido añadida a todos los textos de la resurrección, tal como Mateo 28:1, igual que en Marcos 16:2, Juan 21, Lucas 24:1, donde el griego lee mia ton shabbaton, que significa uno de semanas, o mia shabbaton, una semanas, con la palabra día añadida en cursiva. El término mia tom shabbaton aparece de nuevo sin la palabra día que ha sido añadida, ya que en el griego la palabra para día, emera, no aparece en ninguno de los textos de las buenas noticias acerca de la resurrección de Yeshua. Entonces, fácilmente podemos concluir que los traductores han tenido y todavía tienen una agenda a favor para justificar la experiencia de la adoración dominical. Pero aún tenemos un poquito más. La verdadera palabra griega para uno absoluto, así como en la secuencia de números, no es la palabra mía, sino la palabra protos, que significa primero, según el Strong G4413. Como en primero en secuencia, primero como en primogénito o primordial. Si los textos del Brit Hadasha se referían a una resurrección dominical, la palabra que definitivamente haría eso sería la palabra protos. Cuando la palabra protos se utiliza como primero en orden de secuencia, no necesita el sustantivo emera para identificar el día como domingo, sino que simple y sencillamente usando la palabra protos, que podría significar en el primer, hubiera sido suficiente. En vez de utilizar protos emera, que leído tal cual sería primer día, el griego usa textos usando solo la palabra griega mía, que principalmente significa uno, no primero, especialmente sin el identificador añadido de la palabra emera, y conecta la palabra mía a la palabra hebrea, shabbatón. En todos los textos de la resurrección se dice que Yahshua resucitó mia ton shabbatón o mia shabbatón. En adición, algunos textos de la resurrección, como Mateo 28:1, nos da una clara perspicacia adicional a la resurrección de Yahshua, siendo al final o al término del Shabbat semanal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando a Yahshua le preguntaron ¿qué señal nos das?, él dijo: no tendrán más señal que esta, la señal de Jonás. El Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el sepulcro. Los que defienden la adoración dominical, los que defienden la adoración en el día del sol, aseguran que Yahshua resucitó el domingo por la mañana. El problema de esta traducción es que no está respetando el reloj, por así decirlo, que utilizaban los hebreos. Para los hebreos, para los judíos, para el pueblo de Israel, el día terminaba con la puesta del sol. Era de puesta del sol a puesta de sol. Es decir, este audio, este video está siendo grabado hoy 18 de agosto. Y digamos que hoy, 18 de agosto, cuando el sol se ponga, si fuéramos israelitas, si fuéramos judíos, ya contemplaríamos que una vez que el sol se pone,
que una vez que el sol se oculta, estaríamos ya en el día 19. Y mañana, que para nosotros en nuestro reloj y en nuestro calendario sería 19, mañana a la puesta del sol se acabaría el día 19 y comenzaría el día 20. De puesta de sol a puesta de sol. Ahora, tenemos otro obstáculo, el cual no cuadra. Y es que muchos aseguran que Yahshua murió en viernes. Pero si Yahshua murió en viernes, no puede haber la señal de Jonás, porque de viernes a domingo no hay 3 días y tampoco hay 3 noches. La evidencia bíblica con respecto a los Shabbats y a los Shabbatons nos hacen referencia a que Yahshua murió antes de un Shabbatón. Murió un día miércoles, justamente en el día de la preparación de la cena de Pesaj, antes de comenzar el primer día de la festividad de los panes sin levadura, es decir, en el primer Shabbatón anual. El problema que mucha gente no está viendo, o la situación, es de que en el año que nuestro Mesías fue crucificado, era un año en donde se juntaba un Shabbat especial, un Shabbatón, con un Shabbat semanal. Es decir, Yahshua murió el miércoles por la tarde, el jueves era un Shabbatón especial y el día viernes comenzaba el Shabbat semanal. Si nosotros hacemos la cuenta, Yahshua murió el miércoles y resucitó en el Shabbat semanal. Y si nosotros hacemos esa cuenta, nos van a dar sin problema 3 días y 3 noches, como la señal de Jonás lo había estipulado. Yahshua resucitó en Shabbat, cuando Miriam de Magdala va a la tumba y ya no encuentra a Yahshua en el sepulcro. Dice que era el primer día de la semana, muy de mañana. Esto es, en la salida del sol del primer día, que es domingo. Pero Yahshua ya había resucitado. No resucitó en el domingo. Yahshua ya había resucitado desde la noche anterior, que era Shabbat. Él ya no estaba en el sepulcro desde el término del Shabbat. Es decir, Yahshua tenía aproximadamente más de 12 horas de haber resucitado cuando Miriam de Magdala fue a la tumba, evidenciando que nuestro Mashiach, aún en su resurrección, lo hizo en el día especificado que el Padre había dado para reposar. Es el Shabbat, el día de reposo. Pero vamos un poco más adelante. Debemos entender que las Escrituras son claras en que los discípulos de Yahshua tienen que buscar, aceptar y abrazar la verdad. La adoración del día domingo en la Cajal no es un sacramento, no es un día de observancia, no es un día de adoración válido en el nuevo pacto, sino una infiltración, una mentira de Hasatán infiltrada
acerca de la deidad celestial solar del dios Baal, del falso dios Baal, en la Cajal israelita del pacto renovado. Sin embargo, todavía es Yahshua el rey sobre todo Israel, quien en estos últimos días está purificando a los hijos de su pueblo y a sus estudiantes a través de la corrección del Ruach HaKodesh en cada uno de nosotros. La escritura es clara, es evidente. El día de adoración al sol es una infiltración, es un atentado contra el verdadero día de la adoración a nuestro Dios Yahweh Elohim. Tenemos un llamado a salir de la Babilonia espiritual. Tenemos un llamado a permanecer firmes en los mandamientos de Elohim. Y uno de los mandamientos de Elohim, que este tema lo vamos a ver más adelante cuando hablemos acerca de la ley de Elohim, que no ha sido abolida. Uno de los mandamientos es: acuérdate del día de reposo, acuérdate del Shabbat, para guardarlo y apartarlo para tu Dios, Yahweh, para nuestro Señor y nuestro Adón, Yahshua HaMashiach.